Entonces, el siguiente video que tenía que preparar para hoy habla de un ejemplo. Y el ejemplo era, era probar esa propiedad que había quedado pendiente desde que empezamos a ver estas definiciones recursivas. Cuando definimos el conjunto A, que era el conjunto con dos reglas. La primera, que el 3 estaba en A y que si X y Y estaban en A, X más Y estaba en A. Nosotros en ese momento hicimos un dibujito como este que voy a hacer yo aquí, que fue como una bolsa, y en esa bolsa empezamos a meter, eh, ya te respondo, John. Entonces, y en esa bolsa empezamos a meter el 3 y luego, entonces me dijeron que como estaba el 3 también estaba el 6 porque 6 es 3 más 3 y que como estaba el 6 también estaba el 9 porque el 9 es 6 más 3 y que como estaba el 9 y estaba el 6 y estaba el 9 y estaba el 3 entonces ahora tenía que aparecer el 12 y tenía que aparecer el 15 y que si aparecía el 12 y el 15 entonces también tenía que aparecer el 15 más 3 el 9 más 9 el 6 más 15 todos esos, y empezamos a meterlos aquí, eh, y al final concluimos ¿qué fue lo que concluimos? Que como que todos los que estaban aquí eran múltiplos de 3. Entonces, lo que queremos hacer ahora es demostrar que para todo elemento de A, efectivamente es un múltiplo de 3, o sea, 3 divide a ese señor. Queremos demostrar que a todos los elementos de A, 3 divide a ese señor. John me hizo una pregunta antes de continuar con esta demostración. El principio de inducción matemática dice que esta es la hipótesis de inducción. Entonces, John me pregunta que cómo se lee esto. Entonces, digamos que es como un orden, ¿cierto? Así como decía, para todos los, K menor o igual que N, vale P de K y tengo que probar P de K más 1 o P de N más 1. Entonces, aquí es como no son números, sino que son estructuras, entonces como para todas las elementos del conjunto que sirvieron para construir a B, o sea, los elementos de los que se compone B, entonces suponemos que todos los elementos de los que compone B cumplen PDA. Entonces, una manera de verlo es como un orden, para todos los A menores o iguales que B. Pero ahí el menor o igual no es el menor o igual de los naturales, sino es un menor de, este es más sencillo que el otro porque con este construimos el otro. ¿De acuerdo, John? Ese es como, pero digamos que típicamente eso implica una especie de orden y ese es el orden del que se habla aquí. Lo que pasa es que ya no es el orden de los números naturales porque no tienen por qué ser números y es un orden diferente. Eh, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, de alguna manera uno podría decir, bueno, que son números lo que hay aquí, este 3 es menor o igual que el 6 porque el 6 se construyó con el 3. Y este 9 es menor o igual que el 6 porque el 9 se construyó con el 6 y el 3. O sea, tanto el 3 como el 6 son menores o iguales que el 9. O sea, voy a tratar de dibujar aquí más bien unas flechitas que son como el orden ese que, o sea, aquí este es menor o igual que este. ¿Sí? Y el 6 se construye a partir del 9, se construye a partir del 6 y del 3, entonces eso da como este orden, y el 12 se construye, por ejemplo, con el 3 y con el 9, pero también se construye, por ejemplo, con 2 veces 6, entonces, con 2 veces 6. Y así, entonces este sería como el orden del que hablan allí. Entonces, si me quieren probar que 12 cumple una propiedad, entonces yo supongo que todos los que son menores que él, o sea, 9, 6 y 3, cumplen la propiedad y pruebo que el 12 la cumple. Y así sucesivamente es lo que dice el principio de inducción estructural. Entonces, en este caso, que queremos probar que todos los elementos de A son múltiplos de 3 o son divisibles por 3, entonces habría que usar el principio de inducción matemática, de inducción estructural. Entonces, ¿qué dice el principio de inducción estructural? Primero dígame cuál es la propiedad que quiere probar para todos los A. Dice, pues es que 3 divide A, eso es lo que quiero probar.
Y entonces, como hay dos reglas para construir los elementos de A, esta es la básica y esta es la recursiva, entonces con la regla básica vamos a probar el caso de base. Entonces, el caso base en qué consistiría demostrar que el elemento que metemos allá cumple la propiedad, o sea, que el 3 cumple la propiedad. Pero resulta que 3 es, pues es 3 por 1, o sea, 3 dividido a 3, por lo tanto es claro que 3 cumple la propiedad. Y el segundo caso sería el de inducción, que depende de la regla recursiva, que dice que si X y Y están en A, entonces X más Y están en A. Entonces, John, este X y Y que vamos a usar para construir X más Y serían menores en ese orden que X más Y, tanto X como Y, serían menores. Entonces, lo que diría al principio de inducción es que si tengo dos números, dos elementos de A, X y Y, con los cuales construyo X más Y, entonces voy a probar que si esos dos elementos con los que construí X más Y cumplen la propiedad P, entonces X más Y también cumple la propiedad P. O sea, este es el teorema que tendría que demostrar. Por lo tanto, el que tengo que demostrar es que X más Y es múltiplo de 3, o sea que 3 divide a X más Y, suponiendo como hipótesis de inducción que 3 divide a X y que 3 divide a Y. Pero esto es muy fácil porque ese es el teorema de divisibilidad que dice que si un número divide a X y divide a Y, también divide a la suma. Entonces, aplicando ese teorema, ya tenemos resuelto que si 3 divide a X y 3 divide a Y, que es la hipótesis de inducción, entonces 3 divide a X más Y, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, hemos demostrado el caso base, P de 3, hemos demostrado el caso de inducción, que P de X, que suponer P de X y P de Y implican P de X más Y. Por lo tanto, puedo usar inducción estructural para concluir que todos los A cumplen con que 3 divide A. Y eso es lo que hay en el video 388. No sé si tienen alguna inquietud sobre ese video o sobre lo que acabo de decir. Bien. Entonces,